La verdad que muchos de vuestros nombres no sé ni cómo se pronuncian. Bueno, Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hemos llegado al versículo 19 de Suratul Mulk, ¿vale? Y vamos a hacer un breve repasito, ¿vale? Algunas lecciones y luego inshallah un par de preguntitas y zanjaremos el tema, ¿vale? Muy bien. Bueno, el versículo en cuestión, ¿vale? Primero vamos a ponernos en el contexto, como siempre. Hemos hablado... Suratul Mulk básicamente lo que hace es representar el universo, ¿vale? Como un reino en el cual existe un poder que hay encima y existen unas normas y existe unas responsabilidades, ¿no? Como ciudadanos de este reino respondemos ante una ley, esencialmente, ¿vale? Y luego se nos mencionó que la tierra pues es una especie de buffet libre, ¿no? Un gran buffet. Dios dice, famshu fi manakibiha, distribuíos por sus regiones y consumid el sustento que se os da, sin olvidar nunca que el punto de origen de todo esto es también vuestro destino, ¿no? Muy bien, y en lo que habíamos estado comentando justamente ayer, en el versículo anterior, es, los versículos anteriores, es que, 16, 17, es que el ser humano, aunque crea tenerlo todo bajo control, en cierto modo esa idea de control es una ilusión, ¿vale? Nada te puede asegurar que aquel que tiene el dominio, ¿vale?, no pueda hacer que de alguna manera parte de ese sustento te desaparezca o parte de la seguridad te desaparezca, ¿vale? Se nos había dicho que la tierra es dalulan, está hecha dalulan, está hecha dócil, sirviendo al ser humano, ¿no? Es domable, es estable, ¿vale? Pero automáticamente después se nos dice, no tienes la seguridad al 100% de que nada te puede eliminar del mapa, ¿vale? Esto en caso de que el ser humano en algún momento se vaya a creer que tiene todo bajo control, ¿vale? Es decir, se crea un equilibrio, la idea de que la Tierra está estabilizada para la vida humana, pero a la vez nadie puede estar al 100% seguro y creerse que su dominio de la situación es pleno, ¿vale? Eso es parte del equilibrio que estaban creando estos versículos. Y lo que estuvimos comentando ayer es que hay una importancia, ¿vale? El versículo que comentamos ayer era وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. De igual manera, aquellas personas que existieron en el pasado rechazaron la verdad o desmintieron la verdad. ¿Y cómo fue mi respuesta?, ¿no?, dice Dios. Entonces, estuvimos hablando de la importancia de por qué el Corán a menudo te dirige hacia observar el pasado, ¿vale?, y a tomar lecciones de las historias del pasado, ¿no?, de naciones humanas del pasado. Entonces quiero que conectéis eso con el versículo de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque el versículo de hoy dice أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ. ¿Es que no han mirado hacia las aves? O sea, es que no han observado a los pájaros, ¿vale?, básicamente. Lo cual estuvimos comentando ayer, ¿qué relación guardará las aves con, por ejemplo, las historias humanas del pasado, ¿no?, las civilizaciones humanas del pasado? Y estuvimos diciendo que en el discurso del Corán todo está interconectado, ¿vale? Este sura nos ha hablado del universo, ¿no?, básicamente, y la belleza que encierra, ¿vale?, y las fuentes de luz que lleva. Y luego se nos ha hablado de la tierra en la que vivimos, el sustento, cómo se nos ha dado en la tierra, ¿no?, cómo se ha colocado en la tierra, digamos, la comida que necesitamos, ¿vale?, etcétera, etcétera. Y dentro de la tierra, que se nos ha hablado de que la seguridad nunca es del 100% y de que las civilizaciones del pasado contienen evidencia de esta realidad, ¿vale? Entonces, después de haber hablado de la tierra, ¿vale?, la tierra es vuestro sustento, es estable, pero no olvidéis, ¿vale?, que todo está bajo el control de un poder mayor. O si no, mirad las civilizaciones anteriores, que se creían invencibles y ya no queda ni rastro, ¿vale? Y justamente después se nos dirige a que miremos hacia las aves, ¿vale?, a que miremos hacia los pájaros. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ. Es que no han observado, es que no han mirado, mejor dicho, a los pájaros o a las aves que hay por encima de ellos, صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ, cómo van con las alas abiertas y las repliegan, ¿vale? Ahora indagaremos más en lo que esto significa. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ.
nadie los mantiene en vuelo, realmente nadie los sujeta casi, excepto Ar-Rahman, excepto aquel que es inmensamente compasivo, ¿vale? Aquel que está dando regalos constantemente, ¿vale? ¿Por qué se menciona otra vez Ar-Rahman? Innahu bikulli shay'in basir. Indudablemente él, sobre todas y cada una de las cosas, tiene visión plena, ¿vale? Lo cual es interesante porque estamos hablando de las aves que están por encima, y las aves que están por encima observan, ¿no?, el paisaje, podríamos decir, tienen una vista de pájaro, de hecho, literalmente. Pero no, realmente su vista es limitada también. Aquel que mantiene a estos animales en vuelo, él es el que ve absolutamente todas y cada una de las cosas. Bikulli shay'in basir. Eso sería una traducción por encima de este versículo, ¿no? ¿No han mirado acaso a los pájaros que hay encima de ellos? Abriendo las alas y cerrándolas, nadie los mantiene en vuelo excepto el enormemente misericordioso. Ciertamente él, sobre todas las cosas, tiene visión, ¿no? O su visión abarca todas las cosas, o él es vidente sobre todas las cosas, como sea que te lo quieran traducir, ¿vale? Vamos un poco a disgregar este versículo. En primer lugar, Dios ha usado la frase awalam yarau, es que no han mirado. Y esto, más o menos, digamos que cada persona tiene su forma de hablar, ¿vale? Yo puedo hablar usando determinadas formas de retórica, usando sarcasmo, ¿vale? Tengo un estilo de hablar, ¿vale? Y el creador de todo lo que existe en el Corán tiene, como aquel que dice, su forma de expresarse, ¿vale? Crea unos estilos, ¿vale? Obviamente es mucho más complejo el tema, ¿vale? Y veremos múltiples estilos interactuando desde múltiples perspectivas, ¿vale? Pero en términos generales, una de las cosas que hace el creador es preguntar retóricamente. Como si tú estás hablando con alguien y le dices, ¿es que no te has parado a pensar en lo perjudicial que es la telebasura que miras? ¿Es que nunca te paras a pensar? ¿Es que no se te ha ocurrido que tus padres han tenido que luchar mucho por ti y pasarlo muy mal, ¿vale? Es una forma de hacer preguntas en la que intentas que la persona que te está escuchando se espabile, ¿vale? Tú no vas y le dices, oye, observa los pájaros. Oye, tus padres han luchado mucho por ti. Oye, yo te he hecho esta serie de favores, ¿vale? Sino que le preguntas a la persona, ¿acaso no te he hecho estos favores, ¿vale? ¿O acaso no te has dado cuenta de lo mucho que cuesta mantener las calles limpias para que tú vayas escupiendo? Quiero decir, tú podrías demandarle a la persona que se porte bien, que no escupa en la calle, pero cuando le haces una pregunta, ¿vale?, en cierto modo lo que estás haciendo es tratar de despertar su decencia, ¿vale? Es que a ti no se te había ocurrido. La otra persona pensará, es verdad, como no se me ha ocurrido antes, ¿vale? Dios usa mucho esta frase en el Corán, este tipo de frases. Como hemos dicho, cuando nos pide que miremos el firmamento, ¿qué dice? ¿Afalam yanzuru ila as-sama? ¿Es que no han observado el firmamento? ¿Kayfa banaynaha? La forma en la que lo hemos hecho constituido. Casi es como si Dios dijera la forma en la que lo hemos edificado, ¿vale? De nuevo, los seres humanos creamos edificios, colocamos luces, lo decoramos. Entonces, cuando Dios habla del firmamento, ¿qué dice? Kaifa banaynaha, la forma en la que Él lo ha edificado. Wa zayyannaha, y lo hemos embellecido, ¿vale? Wa ma laha min furuj, y no existen en él fisuras, grietas. Es decir, el vocabulario que está usando Dios es el vocabulario, entre comillas, de la construcción, ¿vale? Cuando tú construyes un edificio, lo edificas, lo arreglas, lo embelleces, pones luces, pones colores. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que si si envejece o si está mal hecho, le salen grietas, ¿vale? Entonces Dios te dice, reflexiona acerca de esta construcción, ¿vale?, que hay por encima de ti. Que, por cierto, en un par de estas webs anti-islámicas, me sorprende, obviamente, cuando ves supuestamente errores científicos en el Corán. Una de las cosas que te dicen es que el Corán sugiere que está construido de piedra. Y dices, ¿en qué se basará esta cosa tan extraña? Y se basan en esto, en que Dios usa la frase edificar, ¿vale? Es curioso porque cuando tú lees los comentarios del Corán, el árabe más ignorante, digamos, se da cuenta de que se están haciendo paralelos, ¿vale? Dios está hablando de una edificación, ¿vale?
con fuentes de luz, ¿vale? O con luceros. Es decir, está hablando usando vocabulario que te sugiere a ti el hecho de que vives en un lugar como huésped, ¿vale? Como si vivieras en un hotel. Se te han puesto luces, se te ha decorado, وَزَيَّنَّاهَا, se te ha dado rizq, se te ha dado de comer, etcétera, ¿vale? No está mencionando una descripción científica del material con el que está hecho el universo, ¿vale? En resumen, o en fin, otra cosa que, por ejemplo, leemos en el Corán, cuando se nos llama, por ejemplo, a estudiar la historia de la humanidad para sacar lecciones morales, ¿vale? Las civilizaciones, por ejemplo, que han caído, han cometido una serie de errores, ¿no? Que en muchos casos son comunes, como estuvimos explicando ayer. ¿Cómo nos insta Dios a que viajemos por la tierra? Nos dice, أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, ¿es que no han viajado por la tierra? فَيَنْظُرُوا, para observar o para analizar cuál fue el fin de aquellos que existieron antes. Es decir, esta forma de hablar, es que no has observado, es que no han observado, أَفَلَا تَعْقِلُونَ, es que no vas a razonar, ¿vale? Como hemos dicho al principio, pretende despertar en ti esa voz que dice, es verdad, tío, es que no voy a razonar. Es verdad, tío. Es que ni siquiera hemos parado a analizar las lecciones de la historia que se repite una y otra vez. Pues ahora Dios utiliza ese formato, ¿vale? Esa forma de hablar. Y nos va a hablar de las aves que viven en el cielo, ¿vale? Hemos visto que este sura, fijaos, Dios nos empieza hablando de Sab'a samawat, ¿vale? Aquel que ha creado múltiples cielos arriba, múltiples niveles de creación por encima vuestro. Y luego que nos dice la tierra, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan, os ha hecho la tierra sujeta, ¿vale? Hemos hablado del cielo y de la tierra. Luego que se nos dice, amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard, tenéis la garantía de que aquel que está por encima no haga que la tierra se hunda con vosotros, hemos vuelto a la tierra. Y luego que se nos dice, an yursila alaykum hasiba, tenéis la garantía de que aquel que está por encima no haga que un viento se os lleve. Es decir, quiero que veáis que este sura fluctúa entre el cielo y la tierra. El versículo anterior nos ha dicho وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, las personas que existieron en el pasado, naciones del pasado, también rechazaron la verdad. Estamos hablando de la tierra. Ahora que nos dice de repente, dirige tu mirada al cielo otra vez, ¿vale? Es que no has observado a los pájaros, subhanallah. Quiero que veáis que se está haciendo constantemente esa fluctuación entre el cielo y la tierra, cielo y la tierra. Es casi como un viaje y un cambio de perspectiva al cual se te está forzando mientras escuchas el sura, subhanallah. Esta vez se nos va a pedir que miremos al cielo. Al principio del sura, cuando se nos habló de mirar el cielo, ¿vale? Se nos mencionaron masabih, ¿vale? Fuentes de luz, luceros, casi como lámparas, ¿vale? Haciendo el paralelo entre la decoración doméstica y el universo, que tanto hace Dios en el Corán y en este sura. Y se nos mencionó, mira al cielo, mira esas fuentes de luz. Ahora se nos mencionará, mira al cielo, pero más cerca, ¿vale? Tienes unas criaturas de las cuales también puedes derivar lecciones, ¿vale? Que son las aves en este caso. Y tenemos que recordar que desde la perspectiva del Islam, todo está conectado bajo el poder de Dios, ¿vale? No hay disgregación ni secularización de las diferentes áreas de la existencia. Awalam yarau, es que no han mirado. En otras palabras, a ver si os espabiláis y empezáis a mirar, ¿vale? Pero no solo a mirar con los ojos, con vuestros absar, sino con vuestro basira, ¿vale? Con vuestra visión interior, ¿vale? La que analiza las cosas. Awalam yarau, es que no han mirado ila tayr, hacia los pájaros, ¿vale? Ila tayri fawqahum, ¿vale? Hacia los pájaros que hay encima de ellos, ¿vale? Curiosamente en Surah Qaf que se nos dice awalam yanduru ila as-sama'i fawqahum, es que no han observado hacia el cosmos o hacia el firmamento que hay por encima de ellos, ¿vale? Ahora se nos está diciendo lo mismo, ¿vale? Pero utilizando un organismo viviente. ¿Es que acaso no han observado hacia los pájaros o hacia las aves que hay encima de ellos? ¿Vale? Quería mencionar algo y se me ha ido. Tantas cosas. El Corán, como hemos mencionado a menudo, ¿vale? Contiene esta idea de que en los organismos vivientes hay ayat, ¿vale? Hay signos que señalan a su creador. Y asimismo hay signos que señalan hacia el origen divino de este Corán, ¿vale?
وَفِي خَلْقِكُمْ, y dentro de vuestra propia creación como seres humanos, وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ, y todas las criaturas que Dios ha diseminado o distribuido por la tierra, ¿no? Lógicamente. Entonces, en todo esto hay signos. El versículo anterior nos habló de naciones del pasado, y este versículo nos habla de las aves, ¿vale? En cierto modo, ¿vale? Quiero que entendáis que si cogiéramos todas las ramas de estudio, ¿vale? Que nos han interesado especialmente los últimos siglos, ¿no? Todas las ciencias, verías que la forma en la que se clasifican, ¿vale? El estudio de la vida, la biología, el estudio del ser humano, la antropología, o sea, las ciencias sociales en general, el estudio de los orígenes y lo que representa ser humano, la antropología, ¿no? El estudio de la historia, pues la historia. El estudio dentro de la zoología o de la biología, del estudio de los animales, tenemos la ornitología, el estudio de las aves. Quiero decir, cualquiera de estas cosas que te fascine, en cierto modo, ¿vale? Encuentras tu apoyo en el Corán, ¿vale? Cualquier rama de estudio de la realidad natural que te fascine, tiene su base en el Corán. Solemos decir que el tafsir, el comentario del Corán, tiene su fundamento en el Corán, ¿vale? Claro, lógicamente, ¿no? Solemos decir que la ciencia del hadith tiene su fundamento en el Corán, porque el Corán nos llama a obedecer a Dios y al profeta, alayhi salam. O también solemos sugerir que, por ejemplo, otras ciencias del Islam, la espiritualidad, ¿no? El tazkiyah, tiene su base en el Corán, ¿vale? Porque Dios ha dicho que la función con la que ha enviado el profeta es liyuzakkihim, a fin de purificar a las personas, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que solemos pasar por alto es que el estudio del ser humano tiene su base en el Corán. El estudio de los animales tiene su base en el Corán. El estudio de las aves tiene su base en el Corán, ¿vale? Es decir, la visión del mundo que el Corán introduce no rompe las cosas, sino que las unifica bajo el Tawhid, ¿vale? Supongo que uno de los déficits o deficiencias de la forma en la que se plantea la ciencia hoy es esa disgregación que no procede de la realidad. O sea, el creador no lo ha disgregado, ¿vale? Son personas disgregadas las que lo disgregan, ¿no? En cierto modo. Muy bien, Dios dice, observad a estos pájaros, ¿vale? Estos pájaros hacen dos cosas. Safatin wa yaqbitna. ¿Qué significa eso? Safat, saf significa filas, ¿vale? Pero se usa la palabra también en árabe en el sentido de extensión, ¿vale? Extensión. Entonces Dios dice, estos pájaros están safat, están extendidos, ¿vale? Con las alas extendidas, se entiende. Wa yaqbidna. Y luego repliegan, ¿vale? Un dato interesante aquí es que cuando Dios dice safat, está utilizando más o menos un sustantivo, ¿vale? Es decir, extensos, ¿vale? No dice que se extienden, sino que están extensos, ¿vale? Es decir, no usa un verbo, el verbo extender, no está diciendo que se extienden, sino que usa un sustantivo, extensos. Pero cuando habla de replegar las alas, sí que utiliza un verbo, wa yaqbidna, ¿vale? En este caso no dice están extensos y están replegados, sino que están extensos y se repliegan, ¿vale? Y obviamente, cuando tú mencionas un verbo, te estás refiriendo a una acción transitoria, ¿vale? Pero cuando usas un sustantivo, te estás refiriendo a algo que es más estable, que no es transitorio, ¿vale? Entonces, las aves, Dios podría haber dicho, abren las alas y las cierran, ¿vale? Pero técnicamente, más o menos, lo que Dios está diciendo, lo que el Creador está diciendo aquí, es, no han mirado hacia las aves que están extendidas y de vez en cuando se repliegan. Es decir, lo que Dios te está pidiendo aquí es que reflexiones acerca de una faceta específica de las aves, ¿vale? Que es el vuelo, ¿vale? Y en el vuelo, por norma, ¿vale? No sé si habréis visto águilas y ese tipo de cosas, de criaturas, pero a menudo están con las alas extensas sin moverlas, ¿vale? Y luego las mueven y luego siguen con las alas extensas. Es decir, están más establemente con las alas extensas que replegándolas, ¿vale? Y de hecho, es interesante que cuando el Creador lo describe, para hablar del abrir las alas utiliza un sustantivo, para hablar de replegarlas utiliza un verbo, ¿vale? Es decir,
casi como que te centres más en ese momento en el que están flotando, ¿vale? Algo así, ¿no? O sea, se nos pide que miremos las aves y la forma en la que están flotando en el espacio, ¿vale? No en el espacio exterior, sino en el espacio, en el cielo, ¿vale? También en el firmamento, ¿no? Encima nuestro, en cierto modo. Y entonces, ¿qué es lo que aprendemos observando estas aves? Ma yumsikuhunna. Nadie las está sujetando. Claro, lo interesante aquí es que las aves, técnicamente nadie las está sujetando, ¿vale? No hay nadie que las tenga cogidas, sino que están volando solas, supuestamente, ¿vale? Aquí lo que te está diciendo el creador básicamente es, cuando tú percibes que las aves están volando solas, ¿vale? O un adjetivo, sí. Lo que quiero decir es que en árabe tienes el ism y el fi'l, ¿vale? El sustantivo adjetivo y el fi'l, que es el verbo, ¿vale? Cuando tú observas estos seres o estas fuerzas que hay ahí arriba, tú no ves a unas manos que las estén sujetando, ¿vale? Pero Dios utiliza la frase nadie las está sujetando, illa Rahman, excepto el constantemente misericordioso, ¿no? O inmensamente misericordioso, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Claro, fijaos que, en primer lugar, este sura nos está hablando de la dependencia que tenemos todos hacia nuestro Creador, ¿vale? Nadie os puede asegurar, como seres bípedos que estáis caminando por el suelo, que un día no habrá un terremoto y desapareceréis, o que no vendrá un viento y os eliminará por completo, ¿vale? Cuando tú observas otras criaturas, ¿vale? Que también te daría la sensación de que son independientes, ¿vale? Que están funcionando de manera automatizada, ¿vale? Lo que el Creador te dice es, realmente, ¿vale? Nadie las está sujetando excepto Ar-Rahman, ¿vale? La fuente de toda la misericordia y todos los regalos. En otras palabras, Él sí que lo está sujetando, ¿vale? De nuevo, esto es como lo de edificar el cielo o poner luceros, ¿no? Lámparas. No son palabras que se estén utilizando en un sentido, entre comillas, literal, ¿vale? Son palabras que se están utilizando para que tú hagas una analogía, ¿vale? Cuando Dios te dice, yo estoy sujetando a las aves, ¿qué es lo que te está diciendo? El control que tengo es directo y absoluto sobre todas las especies. El que vuela, que te parece a ti que es algo fascinante, vuela porque está bajo el control de alguien que lo ha hecho volar, ¿vale? Es decir, no hay ningún organismo, ni en el suelo, ni en el cielo, que no esté funcionando de acuerdo a unas... ¿cómo se diría esto? Que no esté funcionando de acuerdo al control directo que Dios ejerce, ¿vale? Lo cual nos lleva de nuevo al principio del sura, cuando se nos había dicho وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ¿vale? تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, el primer versículo, ¿vale? Él tiene un control directo sobre absolutamente todas y cada una de las cosas, ¿vale? Obviamente tú escuchas esta frase y la entiendes en la teoría, ¿vale? En la teología. Entiendo la frase, Dios tiene control sobre todo. Pero realmente cuando ves determinados eventos o determinadas criaturas, te olvidas, ¿vale? De ese control directo. Entonces, ¿Dios qué te está diciendo? Observa una criatura como el pájaro que está volando. No te olvides de que la está sujetando en ese preciso instante Ar-Rahman, ¿vale? La fuente constante de toda Rahma, ¿no? De toda la ternura, entre comillas, que hay, ¿no? De todo el cariño que hay. Lo cual es una mención interesante, porque todos los animales, por instinto, tienen algo de rahma, tienen algo de ternura, aunque sea hacia sus crías, ¿vale? La fuente última de todas estas actitudes instintivas es el creador de ello, ¿vale? Que se define como Ar-Rahman, la fuente de toda esa rahma, ¿vale? La fuente de toda esa misericordia. Quiero que entendáis eso, que el hecho de que se hable de sujetar, ¿vale? Sugiere un control directo, lo cual también forma parte de la trama de este sura, del mulk, del dominio directo, ¿no? de todo lo que hay. Así que esto, de nuevo, es aplicable a todo lo que existe. De hecho, el propio Corán usa la misma frase similar cuando se refiere a todo el universo, ¿vale? Cuando nos dice cosas como que Dios es quien lo mantiene en orden, ¿no? O es quien lo mantiene sujeto, ¿vale? Y si Él no lo mantuviera sujeto,
se abalanzaría sobre vosotros. De nuevo, la gente, fijaos que suele decir en estas webs, error científico, el cielo no se caería sobre vosotros. Quiero decir, tenemos esta obsesión rara de creer que todo son descripciones científicas, ¿vale? Cuando son analogías acerca de nuestra existencia humana. Yo si tengo un hogar descuidado, ¿vale? Se me puede caer el techo encima, ¿vale? Pero si el hogar está bien cuidado, bien estructurado, los cimientos bien puestos, se sostiene, ¿vale? Eso es lo que Dios dice del universo, se sostiene, ¿vale? Está decorado, tiene fuentes de luz, lámparas. Eso es lo que Dios dice, el universo también tiene sus lámparas, sus fuentes de luz, ¿vale? Es decir, son palabras que pretenden que hagas constantes analogías, ¿vale? Para entender que tú eres el huésped en este hogar, ¿vale? En fin, Dios dice, Innahu bi kulli shay'in basir. Indudablemente Él tiene visión sobre todas y cada una de las cosas, ¿vale? En otras palabras, la observación de Dios sobre la creación también es constante y es directa, ¿vale? De nuevo, hay quien te diría, y este sura está estableciendo al final el concepto coherente, lógico y correcto de Dios, ¿vale? Hay quien te diría, sí, Dios ha creado, hay un Dios que ha creado, sí, pero Él no está observando todo, ¿vale? Él no llevará cuentas por todo. Él ha creado procesos, pero ya está, el resto de animales han surgido solos. Dios te está diciendo, no, cada vez que observes el vuelo de las aves, es Él quien las está sujetando, ¿vale? No sé si me explico, se nos está dando una descripción del control total de Dios sobre absolutamente todo lo que existe, ¿vale? Y esto es importante porque esto nos afectará de manera psicológica. Más adelante, ¿qué vamos a decir? Qul huwa ar-Rahman, Él es ar-Rahman, ¿vale? El mismo nombre que se está usando aquí. Amanna bihi, creemos en Él, wa alayhi tawakkalna, y en Él nos apoyamos, ¿vale? Es decir, aquel que tiene control sobre cada átomo, obviamente, nos confiamos en Él, ¿vale? Y esto hace que cualquier confianza o miedo o dependencia de la creación se elimine, ¿vale? Entonces quiero que entendáis que estos no son datos científicos en el sentido muerto de la palabra, ¿vale? Datos y ya está. Son datos que conducen a un estado espiritual, ¿vale? Siempre. Y esa es la visión, ¿vale? He dicho que el Corán contiene apoyo a todas las ciencias naturales, pero sí, siempre desde una perspectiva que esté ligada al Tawhid, ¿vale? Acumular datos sobre las aves, por ejemplo, mientras no te ayuden a ti a entender algo acerca del origen de estas aves, que es el mismo origen que el tuyo, no te sirve de nada, ¿vale? Ese enfoque, en eso sí que es radicalmente distinto, ¿vale? Por tanto, él tiene una observación y una visión directa de absolutamente todo lo que existe, ¿vale? Y quería terminar con este apunte, ¿vale? En el Corán existe mucho el concepto de la belleza, ¿vale? وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ, hemos decorado el firmamento, ¿vale? Dios dice en Suratul Kahf, hemos hecho que todo lo que hay en la tierra sea una decoración o un embellecimiento, ¿vale? Y tarde o pronto, o al final, Dios lo convertirá en rastrojo, ¿no? En polvo, paja. ¿Por qué estoy mencionando esto de la belleza, ¿vale? Cuando tú aprecias, típico ejemplo, ¿no? Para niños, cuando tú aprecias ¿cómo se diría esto? La belleza de un cuadro, por ejemplo, eso te genera cierta admiración hacia la persona que ha hecho ese cuadro, ¿no? Dios te está diciendo, no pases por este universo como una máquina, ¿vale? Que es lo que hoy en día nos intentan fabricar como máquinas, ¿no? Todos son átomos, yo también soy átomos y esto es lo que hay. Quiero decir, existe cuando tú observas la puesta de sol, ¿vale? Cuando observas las estrellas, se genera en ti una fascinación. Dios te está diciendo, esa fascinación es buena, es natural, ¿vale? Es parte de tu fitra. Se han hecho las cosas bellas, ¿vale? Las aves, por ejemplo, hay cierta belleza cuando observamos a estos animales flotando. ¿Por qué? Porque su forma de desplazarse es tan radicalmente distinta a la nuestra que nos llama la atención y apreciamos esa belleza, ¿vale? Esa apreciación de la belleza de todo lo que Dios ha creado, ¿vale? En la naturaleza en la que vivimos, es una parte indispensable del ser humano sano, ¿vale? El ser humano que está en un estado espiritual sano, que entiende cuando observa las cosas que esto se ha hecho bonito. Esto no es solo una acumulación de átomos,
Esto es algo que se ha embellecido, se ha hecho bonito, ¿vale? Apreciar la belleza de los animales, apreciar la belleza del firmamento y apreciar la belleza humana, ¿vale? Del equilibrio humano y todo lo que eso conlleva. Esta apreciación de belleza es un estado de fascinación en la que el creyente, la persona que acepta la verdad, se supone que está en ese estado, ¿vale? Cuando observa la vegetación, cuando observa los animales, cuando observa las capacidades humanas, ¿vale? La espiritualidad humana, la capacidad humana de sacrificarse por los demás, ¿vale? Todas estas cosas que no se reducen a átomos, ¿vale? No se explican de manera reduccionista, absurda, ¿vale? Esa apreciación de belleza es parte de una espiritualidad sana. Es la espiritualidad sana, ¿vale? En fin, no quisiera enrollarme mucho más, ¿vale? Pero quería que vierais ese contraste que hace Suratul Mulk entre el cielo, la tierra, el cielo y la tierra. Los 7 cielos, la tierra se os ha dado el sustento. Debajo de la tierra no estáis 100% seguros de que no se os trague, tampoco estáis 100% seguros de que por encima no os venga un vendaval. Analizad aquellos que rechazaron la verdad en la historia del pasado, ¿vale? Aquí en la tierra, y analizad también las especies que viven en el cielo, ¿vale? De las cuales Dios ha dicho que son umamun amthalukum, también son naciones, también son ummas, de la misma forma que vosotros, ¿vale? Y este sura va a ir fluctuando, cielo y tierra, cielo y tierra, cielo y tierra. Subhanallah, que es esa admiración de la belleza, ¿vale? Que percibimos en la naturaleza. También es una admiración, por ejemplo, en la belleza que percibimos en el Corán. ¿Por qué el profeta ﷺ enseñó, por ejemplo, dijo, ¿vale?, a sus compañeros, embellecer la recitación del Corán o hacer la recitación del Corán melódica? Esto es un hadith auténtico. Técnicamente la recitación en plan robot, técnicamente es correcta, ¿vale? Si sigues las normas de tajwid, pero el profeta te dice, hazlo bonito, ¿vale? Hazlo bonito, porque el ser humano aprecia la belleza, el ser humano aprecia lo bonito, es parte de nuestra naturaleza, ¿vale? Y el Islam definitivamente engloba y encapsula eso, ¿vale? La gente, por ejemplo, que quiere proponer una visión mecánica ultra racionalista del universo, en la que es como Dios dice, faqasat qulubuhum, sus corazones se han hecho de piedra, ¿vale? Se han endurecido. Cuando tú le dices a estas personas, ¿no es fascinante la luz, el destello de las estrellas por la noche? Esas personas te responden, bueno, el destello se debe simplemente a que los gases que hay en la atmósfera producen la sensación de que se enciende y se apaga, pero vale, pero no todo se reduce a la explicación de cómo funciona, sino a la recepción estética que hacemos los observadores, ¿vale? El creador está diciendo, cuando he creado el cosmos, lo he hecho bello para los que observan, lin-nadirin. Lo he hecho a través de usar átomos y fotones, y eso está muy bien, pero ¿qué ocurre cuando te centras tanto en eso? Que pierdes la capacidad de percibir la belleza. Has perdido algo que era esencial del ser humano, ¿vale? En fin, no quiero dar vueltas en lo mismo, ¿vale? Pero quería que termináramos esta sesión con esa apreciación de la belleza. Aprecia la belleza cuando amanece, con los pájaros, con todo lo que existe. No es una absurda sensación subjetiva, ¿no? Está el universo hecho así, es objetivo, ¿vale? En cierto modo. La belleza es subjetiva en el sentido de que cada uno tiene sus gustos, pero es objetiva en el sentido de que el creador te está diciendo, lo he creado con belleza, ¿vale? La belleza está por defecto en la creación, ¿vale? Y vuestra capacidad de apreciar la belleza no es una ilusión ni una deficiencia, es de hecho una virtud que se os ha dado, ¿vale? Una facultad que se os ha dado. Muy bien, Barakallahu fikum, espero que os haya parecido interesante. Mañana hablaremos de... En fin, parece que se intensifica el uso de la palabra Rahman en los siguientes versículos, ¿vale? Subhanallah. Mañana hablaremos del versículo 20 de Suratul Mulk y espero que esto os ayude a sacar el provecho de las últimas 10 noches de Ramadán, inshallah. Habiendo dicho esto, os voy a dejar abierto el turno de preguntas. Hacéis vuestras preguntas en la caja de preguntas, ¿no?
Assalamu alaikum. ¿Es válido el zakat a familiares que sabemos que tienen vicios? Bueno, dos cosas. No es este el tipo de preguntas que suelo responder en estos vídeos, y menos en estas sesiones sobre el Corán. Pero no hay nada que te haya dicho Dios de que les dejes de dar el zakat. No está dicho que si alguien tiene vicios ya no les des el zakat, ¿vale? Y es más, ¿vale? Esto ya no es sharia, esto te lo digo yo a ti como consejo personal que tiene una persona que tiene familiares cristianos, musulmanes, ateos, agnósticos, un poco de todo. Vamos a coger el caso de musulmanes que tienen sus cosas, ¿vale? Porque muchas de nuestras familias no son perfectas. El hecho de que tú les ayudes económicamente y les manifiestes, ¿vale?, que estás haciendo esto por Dios, en cierto modo, puede ayudar en cierto modo a ablandar su corazón, ¿vale? O a sentir que el Islam es una fuente de bien y a quererse acercar al Islam. Eso es una posibilidad también. Que sepas que cuando la hija del profeta, alayhi salatu wassalam, o sea, yo no te voy a responder tanto del fiqh como del lado espiritual, por decirlo de alguna forma. Cuando la hija de Abu Bakr Siddiq, ¿vale?, que era esposa del profeta, fue acusada de zina, Abu Bakr, había una serie de personas pobres, ¿vale? Abu Bakr tenía nivel económico. Y Abu Bakr les daba una paga periódica para ayudarles con sus necesidades, ¿vale? Podríamos decir que era un emprendedor de éxito. Y una de esas personas, ¿vale?, estuvo involucrada en el escándalo, ¿vale? Es decir, si yo soy Abu Bakr y te estoy dando dinero mensualmente o lo que sea para ayudarte con tus asuntos, y de repente tú acusas a mi hija o formas parte de ese grupito que extienden el rumor de que mi hija ha cometido el zina, que encima es la esposa del profeta alayhi salatu wassalam, obviamente yo probablemente no te quiera ni dirigir la palabra, ¿vale? Lo que hizo Abu Bakr fue dejar de darle esta paga o esta ayuda. Y fíjate que descendió Corán, ¿vale?, diciendo que aquellas personas que solían hacer el bien no dejen de hacerlo. Quiero decir, quiero que entiendas que esa persona cometió un vicio, ¿vale? Un vicio terrible, acusar a la esposa del profeta, alayhi salatu wassalam, de fornicación, ¿vale? Y Dios, que dijo: tú que estás haciendo el bien y ayudándole monetariamente, no dejes de hacerlo. O sea, eso es el Islam. Eso es el Islam. Y lo demás son tonterías. Por tanto, hasta podría ayudar si lo haces de manera estratégica. Wallahu a'lam. Tisem Ahmed dice: Salamu alaikum aji, ¿por qué cuando Allah el Altísimo habla en primera persona del plural en el Corán? O sea, por ejemplo, cuando Dios dice nosotros, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ, nosotros hemos embellecido el firmamento. Cuando alguien, ¿vale?, esto ocurre en las lenguas antiguas más bien, cuando alguien tiene una posición muy por encima de los demás, ¿vale?, utiliza el plural, ¿vale? En castellano común no lo hacemos, pero en castellano medieval sí que existía, y los reyes lo utilizaban, ¿vale? En el sentido de que nosotros vamos a condenarte a una pena de cárcel, yo qué sé, o a la horca o lo que sea, ¿vale? Es decir, esto existe en más idiomas. No es un plural de que somos varias personas. Khadija Aouyush: ¿las mujeres podemos hacer tajwid del Corán? Khadija, me he percatado de que muchas de tus preguntas giran alrededor de ¿las mujeres podemos hacer esto? ¿Las mujeres podemos hacer esto? ¿Las mujeres podemos hacer esto? Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no ibas a poder rezar en voz alta cuando se reza en voz alta? ¿Por qué no ibas a poder hacer tajwid del Corán, o sea, recitar el Corán siguiendo las pautas y las normas y embelleciéndolo? ¿Por qué no? O sea, aparte de responder a tu pregunta, por supuesto que se puede, yo pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de todas estas preguntas acerca de si las mujeres podemos hacer esto, las mujeres podemos hacer esto, las mujeres podemos hacer esto? ¿Me entiendes? O sea, no te lo pregunto para que tú me contestes, sino que te intento pedir a ti que analices por qué hago todas estas preguntas. A lo mejor
no sé, a lo mejor has sido expuesta a ideas extrañas de origen cultural acerca de que la mujer no puede hacer determinadas cosas, no lo sé. María Luisa Serrano Cabezas. Lo establecido en el hombre es evitar lo evidente. Bueno, quieres decir en el ser humano. Es evitar lo evidente, perseguir lo oculto y olvidar el mensaje, ¿no? Bueno, lo establecido es una tendencia, ¿vale? Es una tendencia contra la cual se nos llama a tomar precauciones. Aisha Sabio Quijano. Muchas gracias, Sidi Karami. Me hace gracia eso de Sidi. Hay una persona que siempre lo usa. Aisha Sabio Quijano. Assalamu alaikum. Solo quería que supieras lo agradecida que estoy del esfuerzo y el tiempo que has. Alhamdulillah, es un placer para mí. Yo os agradezco a los que acudís a estas cosas. M. Hayat. ¿Por qué si Dios dice que no se obliga a nadie a creer, si no crees te castiga? ¿No es libre elección? Eso es como si yo le digo, como si la ley dice, no se obliga a nadie a respetar los carriles y los límites de velocidad. Simplemente, si no lo haces, se te va a penalizar o se te va a multar, ¿vale? Es decir, la ley, ¿vale? La ley, las leyes, no te coaccionan a que hagas las cosas bien, ¿vale? Te amonestan sobre el hecho de que las tienes que hacer bien. Y si no las haces, habrá repercusiones, ¿vale? Es decir, no tiene nada que ver la libertad con el hecho de que se te castigue. Si yo le doy a una persona dos opciones y le digo, esta es la buena y esta es la mala, te doy libertad quiere decir que te dejo a ti escoger. Pero yo te informo de las consecuencias si haces el bien o si haces el mal. O sea, son dos cosas independientes. La libertad de elección precisamente tiene sentido cuando se te da a escoger entre dos caminos. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Se te muestran dos caminos y se te da la libertad de que escojas. Obviamente, en función de lo que escoges, recibirás o mejor dicho, habrá unas consecuencias u otras. ¿Me entiendes? Ese es el sentido de la libre elección. Entonces, Dios no te obliga, yo qué sé. O sea, por ejemplo, la ley, ¿vale? Los policías no se sientan en tu coche a vigilar que no saltes el límite de velocidad y cuando vas a saltarlo te pisan el pie, ¿me entiendes? O sea, no se te obliga, lo que significa es que no se obliga a nadie a creer. Es que Dios no te va a forzar, ¿vale? No te va a mover la boca a decir la ilaha illallah. Eso no significa que a ti no se te muestren los dos caminos y se te diga, mira, si haces las cosas mal habrá consecuencias. Como toda ley, ¿vale? De hecho, la idea de un país libre, por ejemplo, es que en ese país nadie te va a espiar ni a ir detrás tuyo a ver que hagas las cosas bien. Pero eso no quita que no haya una ley y un sistema judicial y no haya multas y no haya penas de cárcel. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Jen Hayes. El otro día escuché una charla que mencionó los profetas y mensajeros que mandó Dios. Fueron muchísimos. ¿Crees que Buda fue uno de ellos? Lo digo por la similitud de sus enseñanzas con el Islam. Muchas gracias. Muy bien. Esto que has mencionado es muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Hay una gran diferencia entre el concepto bíblico de los profetas y el del Corán. La Biblia quizás no te da tanto una definición de lo que es un profeta o un mensajero. Simplemente se habla de profetas, ¿vale? Pero todos los profetas de los que se hablan son del pueblo de Israel. Mientras que el Creador en el Corán, ¿qué te dice? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Hemos hecho surgir, dice Dios, en toda nación un rasul, ¿vale? Un mensajero. Dios dice, no ha habido ninguna comunidad illa khala fiha nadir, por la cual no haya pasado algún advertidor, ¿vale? Es decir, el din de la verdad, ¿vale? La conexión del ser humano con su creador y el vivir una vida moral es un fenómeno universal, ¿vale? Esa es la postura del Corán. No es una religión local, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, de aquí se deriva que no solo el judaísmo o el cristianismo, sino otras religiones del planeta pueden emanar de alguna manera u otra de las enseñanzas de algún profeta y por tanto de Dios, ¿vale? Sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando miras las enseñanzas de estas religiones,
ves similitudes con el Islam y ves diferencias con el Islam, ¿vale? Por ejemplo, en el cristianismo se cree en un Dios, se cree en una resurrección, se cree en los profetas, se cree en las escrituras reveladas, ¿vale? Pero también se cree en que Jesús murió por tus pecados, ¿vale? Básicamente, y te redimes, digamos, aceptando que Dios entregó a su Hijo unigénito, a su Hijo único, digamos, porque tanto amó al mundo. Quiere decir, esa doctrina, nosotros diríamos, esto ya no viene tanto de Jesús, viene más bien de la mitología grecorromana, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? En otras religiones, como pueda ser el budismo, también hay similitudes y hay diferencias, pero el grado de diferencia parece ser más amplio, ¿vale? Por ejemplo, una similitud con el budismo, ¿cuál es? El énfasis en la educación del nafs, el énfasis en la educación del yo, en la autodisciplina, ¿vale? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la idea de que la vida es sufrimiento, ¿vale? Y tú te redimes del sufrimiento. Es decir, en cierto modo, el Islam abraza el sufrimiento como parte del plan de Dios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el Islam se reconoce otra vida, ¿vale? Básicamente en la que somos remunerados, por decirlo de alguna forma. Mientras que en el budismo, obviamente, se abraza la idea de la reencarnación. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay puntos que son demasiado diferentes. Entonces, aquí caberían dos posibilidades. O bien que Buda no fue un profeta, ¿vale? Basándonos en todo lo que se le atribuye, si todo lo que se le atribuye viene de Buda, diríamos que no es un profeta, ¿vale? Pero la otra opción es que lo que se le atribuye no fue exactamente todo lo que enseñó, ¿vale? Como las fuentes, ¿vale? Los libros, o las fuentes de las cuales se extraen, digamos, podríamos decir, los principios del budismo, no está 100% establecido que vengan de Buda, tendremos que dejar un interrogante ahí, ¿vale? No sabemos exactamente con detalle qué es todo lo que enseñó. Lo mismo se podría decir de Zoroastro, ¿me entiendes? Hay muchas similitudes con el Islam, ¿me entiendes? Entonces, algunas cosas que se le atribuyen puede ser que sea lo mismo que en el caso de Jesús, la paz sobre él. Son cosas que se han añadido después o se han tomado de otras religiones, ¿vale? En el caso de Jesús, como que es más fácil separar el grano de la paja, ¿vale? Es relativamente fácil saber que la Trinidad no la inventó Jesús. Es relativamente fácil, y más ahora con la gran incipiente aparición de evangelios que fueron desechados, saber que realmente hubo una gran variedad de cristianismos y terminó triunfando una forma del cristianismo. O sea, nos resulta más fácil trazar las innovaciones. En el caso del budismo es bastante más complicado, ¿vale? Entonces, o bien no fue un profeta, si mucho de lo que se enseña en el budismo se le atribuye, o bien ha sido alterado en una gran medida. Y quizás sí que fue una persona inspirada. Es una de esas cosas que quedan en el conocimiento inaccesible de la historia. No podemos tener una respuesta final. Carry on 18. ¿La sociología o las relaciones internacionales tienen su conexión con el Corán? Cuando me dices su conexión, no sé qué quiere decir. Obviamente, ¿vale? El ser humano, ¿vale? Ha sido creado por Dios, ¿vale? Sus conductas, sus tendencias, sus paranoias, sus buenas inclinaciones, sus malas inclinaciones, su comportamiento emana de Dios. Entonces el Corán emana de Dios. Lógicamente el Corán contiene reflexiones generales. Esa sería la forma de decirlo, ¿vale? Luego tú puedes derivar millones de ciencias, ¿vale? Acerca del ser humano. Entonces cuando dices su conexión con el Corán, todo lo que sea conocimiento tiene su conexión con el Corán, obviamente, ¿vale? De hecho, por decir, esto es por ejemplo una experiencia mía. Si tú lees un libro sobre sociología y empiezas a leer acerca de determinados comportamientos humanos, si por ejemplo estás muy familiarizado con el Corán, parece que te empiezan a venir a la mente un montón de conceptos. En plan, por eso Dios dice esto sobre los hipócritas, o por eso Dios dice esto sobre cómo las personas se pelean o rivalizan, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso, si vieras los libros que yo tengo sobre ciencia, están llenos de anotaciones, ¿vale? Y versículos del Corán. Porque
se crean conexiones constantes, ¿vale? En tu mente, si tienes una base sólida en el Corán, ¿vale? Y eso es una cosa fascinante. Pero sí, todas las ramas de conocimiento tienen su conexión con el Corán. Ahora bien, quiero decir, estas ciencias al final son constructos humanos, ¿vale? Entonces la forma en la que nosotros lo planteamos, lo clasificamos, denominamos a cada una de las ramas, las teorías que creamos, todo eso es humano, ¿vale? No hay que olvidarlo. Entonces el concepto que hay, por ejemplo, detrás de la biología, del estudio de la vida, por supuesto que tiene un fundamento en el Corán, ¿vale? De hecho, el Corán podrías decir que nos llama a viajar por la tierra y analizar cómo se originó la vida. Esto es en el Corán, ¿vale? Entonces, mi estudio de la biología, mi estudio de la vida, ¿vale? Que al final es de eso de lo que se trata, obviamente tiene una gasolina, ¿vale? Que procede del Corán. Dicho esto, yo sé que cuando me voy a la universidad y estudio biología, muchas de las teorías están hechas por personas. Las palabras que usamos fueron elegidas por personas. Es decir, no hay que ser dogmático acerca yo qué sé, de una forma de enseñanza específica, ¿vale? Eso, no sé si se entiende, pero... Vale. Resilience. Dice, correcto, yo también tenía muchas dudas respecto al Islam y las mujeres. En Adam Academia hay una serie llamada La Mujer y el Hadith que aclarará muchas de nuestras dudas, inshallah. Inshallah, me alegra leer esto, porque cuando desarrollé esa serie era como... Ojalá, era la visión de ojalá algún día mucha gente deje de tener dudas, que son muy, muy fáciles en realidad de resolver. Nabila... Ahlamita, lo de que no podemos viajar sin mahram, ¿es verdad? Muy bien, de nuevo, no es la clase de preguntas a las que respondo en estas sesiones. Pero bueno. En mi serie que os recomendé encarecidamente ayer, Hadith, Origen, Historia y Fiabilidad, vas a YouTube y pones Karami, Hadith, Origen, Historia y Fiabilidad, ¿no? O Karami, Hadith, Historia y Fiabilidad, algo así. Y tengo una serie de 17 vídeos donde hablo un poco de las ciencias del Hadith, de cómo se transmitió este conocimiento, de las escuelas de interpretación que han nacido, y los últimos 4 o 5 vídeos los dedico a un montón de hadices controvertidos, ¿vale? Intento demostrar que la controversia procede de ignorancia o de una versión, es decir, o de una visión muy simplificada. Y menciono diferentes opiniones sobre varios hadices. Uno de ellos es esto, el de que la mujer no puede viajar sin un mahram, ¿vale? Pero quiero que entiendas a grandes trazos que cuando el profeta ﷺ dijo que es impropio de la mujer que cree en Dios y en el último día que viaje 3 noches y 3 días sola, por ejemplo, o un día y una noche sola, hay que entender, ¿vale?, el contexto en el cual lo dijo, ¿vale? Un viaje de un día y una noche, ¿vale?, o de 3 días y 3 noches, peor aún, en el desierto, ¿vale?, no era como un viaje en el tren, ¿vale? Y sabemos que en el desierto pues hay ladrones, hay gente que hace bandadas, que pillan a la gente, y en el caso de una mujer que viaja sola, lo más probable es que haya una violación, un asesinato, o que se le saquee, etcétera, 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 ¿vale? Entonces hay eruditos que lo vinculan a ese contexto. Obviamente, desde la perspectiva de estos eruditos, no podrías vincular, o sea, es decir, esta afirmación del profeta ﷺ venía de nuevo a preservar la seguridad, ¿vale?, pública, podríamos decir, y en este caso la seguridad de la mujer, conociendo el mundo en el que vivía. Eso quizás no es aplicable a un trayecto de tren en el cual hay cámaras, en el cual hay agentes de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso quiero que veas esa serie y veas esos últimos vídeos, porque aclararán tu duda sobre este hadith y sobre otros hadiths importantes. Dicho esto, te vas a encontrar a gente que te va a decir que una mujer no puede ni estornudar sin la benedicción de su marido. Eso te lo vas a encontrar, ¿vale? Yunes, la vida es dura. No se decide al quieres vivir o no, tomas caminos malos y buenos, de eso se trata. Bueno, supongo que es una reflexión. Assalamu alaikum, ¿por qué algunos suras empiezan con letras?
Honestamente, nadie lo sabe, ¿vale? Dios no ha dado una explicación del significado de estas letras, ¿vale? Pero lo que muchos eruditos sacan como lección es que obviamente si el conocimiento del Creador es infinito, ¿vale? Nuestro conocimiento es finito. Es imposible que entendamos todo acerca del Corán. Tiene que haber capas del Corán que se escapen al conocimiento del ser humano y punto. Y esta es una de ellas, ¿vale? El significado de estas letras. Hay hipótesis, hay correlaciones matemáticas interesantes, pero al final no sabemos a ciencia cierta, ¿vale? Resliense. Gracias, hermano, muy buena explicación. Entonces, querer ir bello físicamente, siempre y cual vaya cogido de la mano de la modestia, ¿es válido? Vale, esta es la última pregunta que respondo, ¿eh? Sí, de hecho es válido, ¿vale? Lo siento, para esas personas a las que pueda molestar esto. El Corán nos dice: "Qad anzalna alaykum libasan". Hemos hecho descender para vosotros ropa, ropaje, vestimenta. Es decir, hemos creado al ser humano y le hemos dotado de este concepto de vestirse, ¿vale? Que no tienen ni los perros, ni los gatos, ni los gorilas, ni ninguna otra especie. Dios dice: "Liyuwari sawatikum", a fin de que cubráis vuestra desnudez, warishan, y como una forma de embellecimiento, ¿vale? Esto lo dice el Creador, ¿vale? No es una opinión ni es un fatwa, el Creador lo dice. Os hemos creado como seres humanos y os hemos dado ropaje, ¿vale? La vestimenta, este concepto, a fin de que cubráis vuestras zonas íntimas, por un lado, liyuwari sawatikum warishan, y como una forma de embellecimiento, ¿vale? Entonces, fijaos, cubrir las partes privadas indica modestia, ¿vale? Pero Dios lo menciona junto con la belleza. En otras palabras, no hay un choque entre estas dos cosas, ¿vale? La idea de que ir bello es llevar unos leggings ajustados o un mini short que deja exponer parte de tus glúteos, en el Islam diríamos: no, amigo mío, aquí te están tomando el pelo, ¿vale? Una de las funciones de la vestimenta es cubrirte y la otra función es embellecerte, ¿vale? Te puedes embellecer a través de cubrirte, ¿vale? Embellecerse no es descubrirse. Eso es una otra moda tonta, ¿vale? De hoy en día. En fin, por supuesto, quiero decir, la gente puede decir: oh no, yo me siento bello cuando voy semidesnudo, ¿vale? Eso no es ser bello, ¿vale? Eso no es más bello, ¿vale? Mucha gente te dirá: oh, pero es que es la belleza del cuerpo. Sí, pero la belleza del cuerpo, la belleza de las partes íntimas del cuerpo, se disfruta en la intimidad, ¿vale? He ahí que una de las funciones de la ropa sea cubrir la intimidad, ¿vale? Y embellecerte a un nivel externo, ¿vale? Y de nuevo, es una de esas cosas que son muy naturales. ¿Por qué los seres humanos se visten? Bueno, porque se quieren tapar zonas íntimas, porque otros animales no se visten, ¿vale? Pero, sin embargo, ¿qué hacemos? Nos ponemos ropa que nos haga ir feos, ¿no? Intentamos también, a través de la ropa, ir arreglados, ¿vale? Es decir, no es contradictorio estas dos cosas. De hecho, es bastante natural que queramos taparnos las vergüenzas y a la vez que queramos tener un aspecto decente, ¿vale? Aspecto decente, aspecto elegante, o como lo quieras llamar, no es a costa de la indecencia, de la obscenidad o de mostrar tus zonas íntimas. Es casi como si Dios dijera: si necesitas demostrar tu desnudez para ir bello, tienes un problema, ¿vale? Porque la ropa sirve para tapar la desnudez e ir bello. No necesitas quitar uno de estos dos elementos. En fin. Bueno, veo aquí una pregunta. Musa y Harún son hermanos, ¿vale? No es una forma de compañerismo. Aparentemente son hermanos, ¿vale? En la lengua árabe. Muy bien, Barakallahu fikum, espero que os haya parecido interesante. Mañana hablaremos del versículo 20, inshallah ta'ala, y compartid esto si veis beneficio, y por supuesto registraos a Adam Academia siguiendo el enlace de mi biografía, que ahí hay muchas de las preguntas que me hacéis están respondidas en esas series, pero de una manera minuciosa. Haces un repaso y sales con muchas dudas aclaradas, si Dios quiere, inshallah. Muy bien, Barakallahu fikum, que Dios os bendiga, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.